Buenas tardes. Continuando con el programa del Congreso, seguimos con el tema de aporte de la resonancia magnética al diagnóstico de neuroinfección en el paciente inmunocomprometido. Entre los objetivos de esta plática, en primer lugar, vamos a revisar los hallazgos radiológicos por resonancia magnética de las neuroinfecciones oportunistas más frecuentes en el paciente inmunocomprometido. Como segundo punto, vamos a tratar de establecer una posible clasificación etiológica en función al hallazgo predominante. Y por último, esto nos ayudará a realizar un diagnóstico temprano para así minimizar las complicaciones a largo plazo y así establecer un tratamiento adecuado. Ahora bien, ¿qué es un paciente inmunodeficiente o paciente inmunosuprimido? Recordemos que esto es debido al debilitamiento del sistema inmunitario, por lo cual se reduce la capacidad del individuo para combatir alguna infección o alguna otra enfermedad. Entre las causas más importantes tenemos el SIDA. Ya sabemos que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el VIH. Según la Dirección General de Epidemiología, la notificación de casos entre el año 1983 al 2021, tenemos aproximadamente de 322.987 casos notificados y actualmente sobreviven 195.860 pacientes. Otra de las causas más importantes son los pacientes oncológicos, ya sea por la misma patología de base o tanto lo que es a su tratamiento, que se les da a este tipo de pacientes, sea la radioterapia o la quimioterapia, que pueda condicionar un estado de inmunodeficiencia. Otro punto a comentar son los pacientes diabéticos, recordando que en México aproximadamente tenemos 8.7 millones de habitantes con esta patología. Otra más serían los pacientes con desnutrición, los cuales aproximadamente tenemos unos 28.6 millones de personas, según la CONMEBOL en un conteo que hicieron en el 2020. Otra causa importante son algunos determinados trastornos genéticos y por último, pacientes que tienen algún trasplante de células madre o de algún órgano sólido. Generalmente estos pacientes vienen a un servicio de admisión continua o urgencias o van a su médico particular por los siguientes síntomas. Generalmente por fiebre, por rigidez en la nuca, alteraciones en el estado de conciencia, convulsiones o alguna afectación psiquiátrica. En cuanto al diagnóstico, generalmente está basado en una historia clínica, pero en cuanto a nuestro rol, en esta patología se basa en las técnicas de imagen, ya sea la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. Complementariamente se hacen otros tipos de estudios, ya sea el análisis de líquido cefalorraquídeo obtenido de una punción lumbar, dentro del cual podemos tener el recuento celular, la concentración de glucosa y proteínas, o también obtener un frotis, una tinción de Gram, cultivos para bacterias u hongos. Además, en este tipo de pacientes también podemos hacer hemocultivos de sangre periférica y muy raras ocasiones se puede realizar lo que es una biopsia cerebral. Ahora bien, de nuevo mencionando el objetivo de esta plática, de establecer una posible clasificación etiológica de los agentes infecciosos más comunes en función al hallazgo predominante por imagen, vamos a identificar 5 patrones de afectación en esta plática, de entre los cuales tenemos, en primer lugar, la afectación a la sustancia blanca. En segundo lugar, las lesiones focales múltiples intraparenquimatosas. En tercer lugar, la afectación meningia. Tenemos también la afectación parenquimatosa focal y por último, la afectación periventricular. Vamos a hablar ahorita de los padecimientos con afectación a la sustancia blanca, dentro de los cuales, en primer lugar, vamos a encontrar a la encefalopatía por VIH complejo demencia-SIDA. Recordando que el virus del VIH es un retrovirus que generalmente infecta a las células del sistema inmunológico. Esta patología es la complicación más frecuente en pacientes con VIH,
con tratamiento antirretroviral. Generalmente la va a presentar aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes. Generalmente, esta va a iniciar en las últimas etapas del SIDA y afecta predominantemente a la sustancia blanca, al producir una desmielinización o gliosis. El diagnóstico empieza por un diagnóstico clínico, en el cual el paciente se presenta con falta de atención, indiferencia al medio, algún retraso psicomotor, y todo esto puede progresar a una franca demencia. Entre algunos factores de riesgo que tenemos es la cantidad de CD4 cuando tenemos menos de 200 células, una infección del VIH de larga evolución o que el paciente tenga una mayor edad en una seroconversión. Entre los hallazgos por imagen, en primer lugar, vamos a tener una atrofia o disminución del volumen encefálico no acorde al grupo etario. Se dice que la reducción, que el hallazgo más precoz en esta patología es la reducción de la sustancia gris a nivel de los lóbulos frontales y más focalmente hacia el giro frontal superior y el giro frontal medio. Además, podemos encontrar una afectación de la sustancia blanca periventricular, recordando que la afectación puede ser también a nivel supra e infratentorial. Este padecimiento además no va a condicionar un efecto de volumen y aparte de eso, va a conservar las fibras subcorticales sub-U de la sustancia blanca. Su comportamiento por imagen, aquí lo estamos viendo, es hiperintenso en secuencias T2 y FLAIR, puede ser de ISO a discretamente hipointenso en secuencias T1. Les muestro otro paciente entre el cual es un cuadro más agresivo. En secuencias de difusión, esta patología no va a restringir en difusión y tras la administración de medio de contraste no se va a identificar algún realce de estas lesiones. Para recordar, la afectación debe de ser periventricular, simétrica y bilateral, con afectación supra e infratentorial y sin involucro de las fibras subcorticales. Entonces, posteriormente tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Recordando que este es un trastorno desmielinizante progresivo secundario a infección por el virus John Cunningham, que es el JC, a los oligodendrocitos. Recordando que el 85% de la población adulta mundial presenta estos anticuerpos. Su incidencia ha cambiado y ha disminuido ya con la terapia HART. Ahora bien, tenemos varios contextos clínicos entre los cuales se puede presentar una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Uno de ellos son los pacientes inmunocomprometidos con una cantidad de CD4 entre 50 a 100 células. Otro contexto clínico que tenemos es que simultáneamente se puede desarrollar un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, o también llamado SIRI. Para esto, ¿qué es el SIRI? El SIRI es un deterioro paradójico de una enfermedad existente con una mejoría abrupta de la función inmunológica de un individuo. El SIRI en el VIH se puede presentar de 4 maneras. La primera, a los 60 días de haber iniciado el tratamiento HART, y como factores de riesgo para que esos pacientes tengan un SIRI, es la cantidad de CD4, cuando estos prácticamente tengan menores a 50 células, o que el paciente tenga una alta carga viral, o que haya una disminución abrupta de la carga viral con aumento también abrupto de los CD4. Otro contexto clínico sería que el SIRI se desarrolle simultáneamente con la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Otro, que el SIRI empeore un cuadro de leucoencefalopatía, y otro más en el cual que prácticamente que el SIRI aparezca cuando se reanude la terapia HART después de haberla interrumpido. Ahora bien, otro panorama en el cual se puede desarrollar un SIRI es en pacientes que tienen un trasplante, que tienen leucemia, que tengan alguna neoplasia de órgano sólido, que tengan alguna enfermedad inflamatoria tipo lupus eritematoso o que tengan terapia inmunosupresora monoclonal, como tratamientos con el natalizumab, con el efalizumab o con el rituximab. ¿Qué podemos ver en cuanto a los hallazgos por imagen?
Generalmente vamos a encontrar las lesiones en la sustancia blanca, pero esta, en comparación a la encefalopatía por VIH, estas van a tender a ser asimétricas. Aparte de eso, estas no van a respetar las fibras subcorticales sub-U en comparación con la encefalopatía por VIH. Otra cosa también importante a mencionar es que su afectación puede ser tanto supratentorial como infratentorial. Entre los lugares más característicos que vamos a encontrar esta patología va a ser a nivel de los lóbulos frontales, así como parieto occipital, y además a nivel infratentorial, el sitio de mayor predilección son los pedúnculos cerebelosos medios. Ahora bien, por imagen se van a ver hiperintensidades en secuencias T2 y FLAIR. No va a haber área de susceptibilidad magnética en secuencia EMO. La difusión es variable. Te menciona mucho los textos que dependiendo del estadio de la enfermedad puede restringir o no este tipo de lesiones. Y tras la administración del medio de contraste, generalmente no va a haber un realce de la misma. Ahora bien, en muy pocas pacientes, aproximadamente la literatura menciona un 5%, puede haber un realce. Y el realce lo marcan como un realce periférico. Y se supone que si tú encuentras el realce, mejora la tasa de supervivencia en un 50%. Este es otro ejemplo de otro paciente con leucoencefalopatía multifocal progresiva, pero tiene afectación infratentorial. Y como ya lo habíamos descrito, generalmente afecta a los pedúnculos cerebelosos medios, siendo hiperintensos en secuencia T2 y FLAIR, hipointensos en secuencia T1, no restringen difusión y sin realce tras la administración de medio de contraste. Ahora bien, vamos a pasar a las lesiones focales múltiples intraparenquimatosas. Y entre lo que es nuestro número 1 para siempre hacer un diagnóstico diferencial es la toxoplasmosis. Es causado por el parásito Toxoplasma gondii, el cual va a producir una encefalitis necrotizante. Recordando que el 20 al 70% de la población adulta mundial son seropositivos, ¿vale? Ahora bien, otra cosa muy importante es que estudios han indicado que casi una cuarta parte de los pacientes con SIDA, y aparte que son seropositivos a Toxoplasma gondii, van a desarrollar toxoplasmosis cerebral. Por lo tanto, es muy importante conocer esta patología. Como factores de riesgo, tenemos la cantidad de CD4, las cuales generalmente suele ser menores a 100 células. Entre el síntoma cardinal más común en esta patología es la cefalea, aunque puede haber otros tipos de síntomas como alteraciones en el estado de conciencia, fiebre, convulsiones, anomalías de pares craneales, etc. Las lesiones suelen ser múltiples, aproximadamente el 85% de los pacientes van a ser múltiples las lesiones. Y la afectación puede ser tanto a nivel supra como infratentorial. Si hay una afectación supratentorial, generalmente va a ser mucho mayor, lo vamos a encontrar mucho más hacia los núcleos de la base, aunque también lo podemos encontrar hacia los tálamos o hacia la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca. A nivel infratentorial, generalmente lo vamos a encontrar en cerebelo. Ahora bien, en cuanto a los hallazgos por imagen, generalmente las lesiones las vamos a encontrar hipointensas en secuencias T1. Sin embargo, en este tipo de pacientes que tengan esa sintomatología, el médico les puede dar un tratamiento empírico previo, el cual, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de pacientes? En una secuencia T1 podemos observar este halo hiperintenso en su periferia, y eso prácticamente nos está hablando de una respuesta glial. Así que es común ver este tipo de lesiones con ese halo hiperintenso en una secuencia T1. En una secuencia T2, generalmente vamos a ver una área hiperintensa, pero en algunas pacientes podemos ver el signo del blanco concéntrico. ¿De qué nos está hablando este signo? Es que básicamente que hay áreas alternadas entre necrosis coagulativa, entre edema, entre infiltración histocítica espumosa, por los cuales te da este aspecto como si fuera como de capas de cebolla.
Flare hiperintenso, acompañado con su edema, obviamente. En la difusión, este tipo de lesiones suele tener una restricción periférica, ¿vale? Y tras la administración de medio de contraste, pueden tener un realce anular, pueden tener un realce nodular, pero el realce más común en esta patología es el signo de la diana excéntrica, como lo estamos identificando en este estudio, entre las cuales van a ver el nódulo excéntrico que también va a realzar con toda la lesión. Recordando, pacientes con CD4 menores a 50 células, estas lesiones te pueden no realzar, ¿vale? Entonces, para no casarnos con la idea de que todas las lesiones por toxoplasmosis deben de tener un realce. Otras secuencias que nos pueden ayudar para esta patología son secuencias tanto T2 estrella EMO, o en este caso estamos viendo una secuencia SWI con su secuencia en fase. ¿El por qué? Cuando el paciente ya recibe un tratamiento, estas lesiones van a tender a involucionar, ya sea calcificándose o teniendo un depósito o un sangrado periférico, el cual los vamos a identificar en estas secuencias como áreas de susceptibilidad magnética periféricas, verificadas como hemosiderina en las secuencias en fase. En estas imágenes tenemos prácticamente la respuesta, bueno, cómo debe de ser la respuesta al tratamiento en este tipo de pacientes. Generalmente debe haber una mejoría desde la segunda a la cuarta semana desde que iniciamos tratamiento, teniendo una resolución hacia los 6 meses. Más sin embargo, si no hay una mejoría en este determinado tiempo, hay que pensar en otras cosas. Por ejemplo, que el paciente tenga resistencia al tratamiento o que haya una infección sobreagregada o que realmente no estamos ante una toxoplasmosis, sino ante su máximo diagnóstico diferencial, que sería un linfoma. También recordando que pacientes con inmunodeficiencia persistente, estas lesiones van a empezar a recaer y recaer y recaer, por lo tanto vamos a seguir viendo las lesiones en los estudios de vigilancia. En estas imágenes prácticamente es para ver el diagnóstico diferencial principal de la toxoplasmosis. Algunas características por imagen del linfoma es que también le gustan los núcleos de la base, pero le gusta más también la sustancia blanca periventricular, le encanta también el cuerpo calloso y le gustan mucho los pedúnculos cerebelosos medios. Además, este tipo de lesiones por linfoma tienen que tener una restricción completa de la lesión y no en anillo, como lo veríamos en los pacientes con toxoplasmosis. Otra cosa muy importante es que los pacientes con linfoma generalmente, si no están tratados, no van a tener ni calcificaciones ni hemorragia en su interior. Y otra cosa más es que generalmente el realce en el linfoma suele ser más homogéneo en comparación con la toxoplasmosis, que ya vimos todos los tipos de realce que pueden tener. Algún estudio complementario para nosotros igual ayudarnos en el diagnóstico sería la espectroscopía, entre los cuales estamos identificando lo que es el pico de lípidos y lactato, lo cual lo veríamos mucho en los pacientes con toxoplasmosis, y aparte la disminución de la colina. En comparación con el linfoma, el pico suele ser menor, tanto de lípidos y lactato, y la colina suele aumentar mucho más que en una toxoplasmosis con disminución del N-acetilaspartato. Entonces, eso es complementariamente cómo nos ayudaría a hacer un diagnóstico diferencial entre una toxoplasmosis y un linfoma. Siguiendo con el tema, tenemos los abscesos. Los abscesos en los pacientes inmunosuprimidos generalmente suelen ser múltiples y hay que tener en cuenta que los abscesos pueden ser bacterianos, pero pueden ser por hongos, pueden ser por parásitos o pueden ser de tipo granulomatoso. Generalmente los agentes más comunes en pacientes inmunocompetentes es el estreptococo, el estafilococo, el neumococo, pero en pacientes inmunosuprimidos, pero por ejemplo en pacientes con un trasplante, generalmente tenemos como agentes que pueden ser la Klebsiella, que está muy asociado también a los pacientes que son diabéticos, abscesos por aspergilos o abscesos por nocardia. Otro tipo de agentes de infecciones oportunistas que nos pueden hacer abscesos, ya sea la tuberculosis,
o la toxoplasmosis. Recordando que como factores de riesgo para tener esos abscesos es una infección con un foco pulmonar o en cavidades sinonasales o a través de una sepsis sistémica. El absceso tiene varias etapas, ¿vale? Desde una cerebritis temprana, donde vemos una alteración en la intensidad de señal del parénquima cerebral, hasta que prácticamente el absceso tenga una cápsula, donde la vamos a identificar en las fases de capsulitis temprana y capsulitis tardía. Lo importante de estas fases es que en la fase de capsulitis temprana es cuando se empieza a definir lo que es la cápsula. Entonces, en esta etapa es donde principalmente vamos a ver las lesiones satélites y su extensión del mismo. Recordando que una de las extensiones más comunes del absceso es a través de la vía intraventricular. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque la cápsula está mucho menos desarrollada hacia el margen que da hacia el sistema ventricular que hacia lo que sería la parte externa. Por eso es muy importante siempre verificar si el absceso tiene un involucro hacia el sistema ventricular. En cuanto a los abscesos piógenos por imagen, ¿cómo los podemos identificar? Generalmente, en cuanto a localización, generalmente vamos a ver en territorio tanto de la arteria cerebral anterior como en territorio de la cerebral media hasta la unión de la sustancia gris y sustancia blanca. Por imagen, generalmente van a tener la cápsula, puede ser hiperintensa en secuencia T1. ¿Y por qué? Esto es secundario al efecto paramagnético de los radicales libres que liberan los macrófagos. En secuencias T2 podemos ver esa cápsula hipointensa, siendo hiperintensa en secuencia FLAIR. No va a haber áreas de susceptibilidad magnética en secuencia EMO. Algo muy fundamental en los abscesos es que van a restringir a la difusión, lo que vamos a corroborar en el mapa de ADC. Hay valores de ADC descritos en la literatura que varían entre 0.28 a 0.73 milímetros cuadrados, discúlpenme. Y tras la administración del medio de contraste suelen tener un realce periférico. Esto es lo más característico de un absceso. Recordando también que esa cápsula debe de ser delgada y fina. Algunas bibliografías manejan el espesor hasta 5 milímetros. ¿El por qué debemos de saber esto? Porque el máximo diagnóstico diferencial de un absceso piógeno es una neoplasia abscedada. Podemos hacer complementariamente estudios de espectroscopía en donde básicamente estamos viendo el pico de aminoácidos y el pico de lactato y de lípidos. Una cosa muy importante también en los abscesos es que la resolución posterior a un drenaje quirúrgico debe de ser aproximadamente entre 3 a 4 meses. Y nosotros, para un seguimiento por imagen, ¿qué debemos de valorar? Debemos de valorar siempre la restricción a la difusión para ver si el tratamiento tuvo éxito o básicamente hay un fracaso en el tratamiento. Si existe un fracaso, esto quiere decir que la restricción a la difusión persiste después del tratamiento o que básicamente reaparezca después de que ya se normalizó. Si vemos que hay un éxito, es que básicamente se van a normalizar los valores de ADC o pueden tender a aumentar. Tenemos otro ejemplo de otro absceso piógeno, entre los cuales estamos viendo igual una imagen, hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y FLAIR, con el realce periférico tras la administración del medio de contraste, pero algo muy importante que les había dicho es la extensión al sistema ventricular, en el cual una de las secuencias que les puede ayudar mucho para ver este tipo de extensión son las secuencias de difusión. Y este hallazgo lo vamos a corroborar en secuencias por post-contraste, en el cual vamos a identificar el mismo realce en anillo de la lesión y aparte el realce, en este caso, del asta occipital del ventrículo lateral izquierdo. Como estábamos viendo los tipos de absceso, vamos a ver en cuanto a características del absceso fúngico.
Algunos abscesos fúngicos pueden tener estas imágenes hipointensas, las cuales son proyecciones intracavitarias que representan una zona de proliferación fúngica activa. Este tipo de, por así decirlo, proyecciones intracavitarias no va a realzar con el medio de contraste, como lo estamos identificando, sin embargo, van a restringir a la difusión, ¿vale? Entonces, más o menos estamos viendo entre características cómo podemos diferenciar entre un absceso piógeno y un absceso fúngico. Igual se le hizo un estudio de espectroscopía a este paciente, identificando los mismos picos de aminoácidos, de lípidos y de lactato. Pasando a otro tema, vamos a observar que la tuberculosis. Recordando que del 5 al 9% de los pacientes con SIDA desarrollan esta enfermedad, y lo peligroso es esto, que hasta el 2 al 18% van a tener una infección al sistema nervioso central. ¿Y esto cómo ocurre? Generalmente el mecanismo de diseminación es hematógena, ya sea por una TB gastrointestinal o pulmonar. Obviamente pulmonar es mucho mayor riesgo. Esto da lugar a focos infecciosos subviales o subependimarios, los cuales se denominan focos de Rich. Este reservorio donde pueden surgir, este es el reservorio donde pueden surgir manifestaciones intracraneales, ¿vale? También puede haber otra forma de diseminación, como una osteomastoides de tipo tuberculosa, pero esto ya es algo más infrecuente. Entre las manifestaciones intracraneales de la tuberculosis, como número 1, tenemos la meningitis tuberculosa, que posteriormente les pondré algunas otras imágenes. Recordando que en la meningitis tuberculosa, generalmente el sitio de mayor afectación son las cisternas alrededor del polígono de Willis. Entonces, estamos hablando de la cisterna supracelular, de la cisterna quiasmática, de la lámina terminal, de las cisternas sylvianas, interpedinculares, etc. Esto ocurre porque hay ahí un exudado gelatinoso grueso. En cuanto a nuestro tema, tenemos lo que son los tuberculomas. Estos tuberculomas son lesiones focales múltiples intraparenquimatosos que generalmente las vamos a encontrar en la unión de la sustancia blanca, sustancia gris, o pueden estar también de distribución periventricular. La diseminación de estos van a ser a través de las venas corticales y lo que son las arterias perforantes. Otra manifestación menos común, vamos a encontrar el pseudoabsceso tuberculoso. Ahorita vamos a ver por qué le llamamos pseudoabsceso. Y una complicación que tenemos en este tipo de pacientes es la isquemia cerebral. La isquemia ocurre por el espasmo vascular asociado a cambios en la íntima con secundaria trombosis e infartos. Generalmente el territorio mayormente afectado es hacia la ACM, entre un 30 o un 40%. Hablando de los tuberculomas, recordemos que existen de dos maneras: los tuberculomas no casificantes y los tuberculomas casificantes. Los no casificantes, sus hallazgos por imagen, generalmente son lesiones hipointensas en una secuencia T1, hiperintensas en una secuencia T2 y FLAIR. Estas no van a restringir en difusión y tras la administración del medio de contraste pueden tener un realce nodular. Generalmente, tanto los tuberculomas casificantes y no casificantes suelen ser menores a 1 centímetro y suelen ser múltiples. Entre los tuberculomas casificantes, prácticamente tienen las mismas características por imagen, siendo hipo en T1, hiperintensos en T2 sin FLAIR, pero estos en secuencias contrastadas van a tener un realce en anillo. También se dice que es muy difícil, igual por imagen, hacer un diagnóstico diferencial entre un tuberculoma casificante y un pseudoabsceso tuberculoso. Prácticamente te lo manejan que el pseudoabsceso debe restringir en la difusión y corroborarse lo que es en el mapa de ADC, como estamos viendo en este ejemplo. Este tipo de lesiones generalmente suelen ser mayores en cuanto al tamaño, nos hablan de unos 3 centímetros aproximadamente. Son más prevalentes en pacientes que están inmunocomprometidos y por espectroscopía, ¿qué podemos encontrar? Pico de lípidos y pico de lactato, ¿vale?
Ahora bien, seguimos con la afectación meningia. Como ya estábamos en el tema de tuberculosis, vamos a ver las imágenes de una tuberculosis meningia, en el cual estamos identificando todo el reforzamiento leptomeningio de las cisternas alrededor del polígono de Willis. Recordando que este reforzamiento puede ser lineal o puede ser nodular, como lo estamos identificando en este paciente. Además, esto puede condicionar hidrocefalia hasta en un 70 u 80% de los pacientes. Muy raro, puede haber que sea lo que es una tuberculosis meningia con afectación paquimeningia, pero estos son de los hallazgos más raros. Generalmente, lo más común es que veamos una tuberculosis de tipo con afectación leptomeningia hacia las cisternas de la base. Lo mismo, ¿qué les recomiendo en este tipo de patologías con afectación meningia? Siempre hacer secuencias FLAIR post-contraste con saturación grasa. Les va a ayudar para prácticamente ver muy bien el reforzamiento dural, ya sea tipo leptomeningio o como paquimeningio. Otras imágenes de este paciente, entre los cuales estamos identificando un reforzamiento paquimeningio, pero esto es secundario a una colocación de una zona de derivación en este paciente. Y hacia lo que es fosa posterior, se identifica una zona focal de alteración en la intensidad de señal en hemicerebelo derecho, la cual es hiperintensa en secuencias FLAIR, restringe la difusión, lo que se corrobora en el mapa de ADC y no presenta realce con el medio de contraste. Este paciente entonces también tenía un evento vascular cerebral de tipo isquémico en estadio agudo hacia el hemicerebelo derecho. Pasando a otro tema, tenemos la criptococosis cerebral. Su agente lo conocemos, es el Cryptococcus neoformans. Es un hongo oportunista que causa infección en el sistema nervioso central en los pacientes inmunosuprimidos. En el 45% de los casos, esta infección es la primera manifestación de la inmunodeficiencia en pacientes con SIDA. Factores de riesgo, un conteo de CD4 menor a 100 células. Y recordando, la afectación al sistema nervioso central es aproximadamente el 90% de esta patología y al pulmón en un aproximado del 50%. Generalmente la diseminación es ya sea por vía hematógena o por la reactivación del mismo. Vamos a tener tres patrones de infección más común, entre los cuales, como estamos en afectación meningia, podemos tener una afectación meningia, podemos encontrar una afectación muy característica que serían los pseudoquistes gelatinosos, los cuales generalmente los vamos a encontrar hacia los núcleos de la base, hacia la sustancia blanca subcortical, hacia mesencéfalo o hacia los núcleos dentados. Y otra forma que es más rara y forma parte de las afectaciones parenquimatosas focales sería el criptococoma. El criptococoma es una reacción granulomatosa crónica y más una reacción inflamatoria in situ. En cuanto a la criptococosis meningia, recordamos, entonces vamos a identificar un reforzamiento meningio. Puede ser de tipo lineal o podemos encontrar de tipo nodular. En este paciente, prácticamente lo veríamos normal por imagen, pero en secuencias FLAIR con saturación grasa, vemos reforzamiento leptomeningio hacia la región temporooccipital del lado izquierdo, de cual es mucho más tenue en secuencias normales contrastadas. Ahora bien, algo muy importante que cabe resaltar, que hay muchos pacientes que pueden tener una criptococosis meningia y tener una resonancia magnética normal, ¿vale? Por lo tanto, los estudios complementarios de punción lumbar nos van a ayudar para dar el diagnóstico en este tipo de pacientes. La otra tipo de presentación que les estaba mencionando, que son los pseudoquistes gelatinosos, dentro de los cuales vamos a encontrar múltiples lesiones localizadas, en este caso hacia los núcleos de la base, de comportamiento hipointenso en secuencia T1, hiperintenso en T2 y en FLAIR. Esto es muy importante que sea hiperintenso en FLAIR, ya que
Nuestro máximo diagnóstico diferencial de esta patología son espacios perivasculares de Bichon y Robbins dilatados. Si estos no se ven como líquidos cefalorraquídeos interior, esto es una patología. Estos son pseudoquistes gelatinosos. Si esto se ve negro como un líquido cefalorraquídeo, pensar que son espacios perivasculares dilatados de Bichon y Robbins. Generalmente estas lesiones no van a restringir en difusión, lo corroboramos en el mapa de ADC, y tras la administración de medio de contraste, lo más seguro es que no tengan realce, pero también pueden tener un tenue realce heterogéneo. Seguimos con la afectación parenquimatosa focal, dentro del cual tenemos el criptococoma. El criptococoma es digamos que es la parte más difícil de encontrar en los estudios de imagen. Realmente, como su nombre lo indica, es una afectación parenquimatosa focal. Entre los sitios de mayor frecuencia que pueden afectar al encéfalo es a nivel de los núcleos de la base, de los tálamos, del cerebelo, etc. Generalmente se va a comportar hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y el FLAIR. La restricción puede ser variable y tras la administración del medio de contraste puede tener un realce heterogéneo o realmente no tener un realce en sí. Realmente no tenemos algo muy específico para identificar el criptococoma, pero igual se los pongo porque es uno de los diagnósticos que tenemos que siempre checar en este tipo de pacientes. Seguimos con la afectación parenquimatosa focal. Tenemos a la encefalitis por herpes simple. Esta representa el 90% de las encefalitis herpéticas secundarias al virus del herpes tipo 1. De todas las encefalitis virales, esto representa de un 10 a un 20%. Es importante reconocerla porque básicamente hay una mortalidad de un 60 a un 70% de estos pacientes, los cuales no tienen un tratamiento. ¿Por qué se da la encefalitis por herpes simple? Generalmente el 70% de los casos es por reactivación del virus latente, el cual se queda localizado en el nervio trigémino. Y recordando que este nervio también inerva las meninges de la fosa media y de la fosa anterior. Entonces, los sitios de afectación de la encefalitis por herpes generalmente son los lóbulos temporales y el lóbulo frontal. Entre los sitios que debemos de buscar siempre es hacia el giro parahipocampal y hacia lo que es el giro del cíngulo, que son sitios que lo afectan mucho la encefalitis por herpes simple. En los pacientes inmunosuprimidos, además, puede ser también de tipo necrotizante, hasta un 2%, y esto que se caracteriza por ser generalizada al parénquima cerebral. Además, el herpes puede tener una afectación perineural. Por lo tanto, podemos poner otro tipo de secuencias como secuencias VIVE, con saturación grasa, para poder identificar el reforzamiento anormal de los nervios. En cuanto a los realces, podemos tener en fases tempranas, no puede tener, puede no tener un realce, y en fases tardías de la enfermedad podemos encontrar un reforzamiento giral, un reforzamiento leptomeningio, difuso o en anillo. Ahora bien, entre los hallazgos por imagen en este paciente tenemos un área extensa de alteración en la intensidad de señal, la cual tiene un comportamiento de isointenso en T1, hiperintenso en T2 e IFLAIR, y en secuencias EMO vamos a identificar estas áreas puntiformes con susceptibilidad magnética. ¿Qué es esto? Estos son lo que se conocen las hemorragias petequiales, las cuales puede ocurrir desde que inician los síntomas desde las 24 a las 48 horas. Entonces, todo paciente con encefalitis por herpes simple, de preferencia hagan este tipo de secuencias, sea un T2 estrella, una secuencia SWI, para descartar que esta encefalitis no sea hemorrágica. En cuanto a lo que es a la difusión, puede tener una restricción en forma de parches, ¿vale? Lo cual tenemos zonas que restringen a la difusión, lo que vamos a corroborar en el mapa de ADC, y para la administración de medio de contraste, en este caso, identificamos un reforzamiento leptomeningio. Por último, vamos a ver en cuanto a lo que es la afectación periventricular, del cual vamos a tener al citomegalovirus.
Este es latente en la mayoría de la población, aproximadamente en un 90%. Generalmente es por reactivación en pacientes inmunocomprometidos y lo podemos identificar como una meningoencefalitis o una ependimitis. Puede coexistir con la toxoplasmosis o con la criptococosis. Suele ser una encefalitis de curso corto, buen pronóstico, pero es severa en cuanto a lo que es a su sintomatología. Como factores de riesgo tenemos una cantidad menor de 50 CD4 y entre los hallazgos por imagen vamos a encontrar hiperintensidades de sustancia blanca periventriculares menores a 2 milímetros, suelen ser lineales. Generalmente estas no van a tener un realce con el medio de contraste y puede estar asociada a ventriculitis. Siguiendo en cuanto a los hallazgos por imagen, en este paciente tenemos hiperintensidades lineales en la sustancia blanca periventricular de comportamiento hiperintenso en secuencias T2 y FLAIR, no existe susceptibilidad magnética en secuencia EMO, no restringen la difusión y no presentan un realce tras la administración de medio de contraste. Tenemos otro ejemplo, entre las cuales tenemos las mismas hiperintensidades periventriculares, pero en este caso sí podemos identificar el discreto realce de los ventrículos, tanto de las asas occipitales como de las asas anteriores. Y por último, tenemos este cuadro resumido con los temas que vimos el día de hoy, en cuanto al patrón de afectación y la etiología infecciosa más común en el paciente inmunosuprimido. Muchas gracias por todo. Les dejo mis datos para cualquier duda.